de elaborar una iniciativa de ley a la par de la que pueda llegar por parte del Ejecutivo. Quiero informarles que ya es noticia lo que adelantábamos el día de ayer. Hoy se promulgará la ley de transparencia y están en días en que tiene que publicar la ley de la reforma política electoral. Si no, algo tendrá que hacer la Cámara de Diputados, de acuerdo a la ley. Entonces, pues vamos a seguir insistiendo en abrir la Cámara, los espacios institucionales, a la aceptación de las propuestas de los ciudadanos. Hay mucha materia humana, muchos de ustedes deberían ser verdaderos legisladores. Ayer muchos dijeron que casi tenían hechas ya sus iniciativas, y esto es contrario evidentemente al espíritu que vemos del PRI, ¿no? Ya hoy el coordinador del PRI está anunciando que las leyes secundarias se hacen fuera de la Cámara de Diputados, ya en un amplio cinismo de cómo se legisla en el país, fuera de la Cámara de Diputados, como lo hemos estado sosteniendo reiteradamente. Ellos, lo digo porque hoy es noticia pública, que así lo reconoce quien dirige al PRI, quien tiene evidentemente el control de los procesos legislativos secundarios, porque hay que recordar que las leyes secundarias con mayoría simple el PRI las va a poder sacar. Evidentemente sabemos que van a tener una correlación con el otro partido con el que están muy cercanos, con el PAN, y bueno, vemos la necesidad de todas maneras de esta reflexión en el plano legislativo, de llevar la tribuna, que sería un poco el compromiso que hoy estaríamos haciendo, y sobre todo también si hay interés por parte de algunos de ustedes de estar ya en la elaboración de la iniciativa y evidentemente respaldándola como una iniciativa no solo de los diputados que nos apropiemos de ella, sino con la fuerza de los ciudadanos que han estado en este foro, en este debate. Por ahí va caminando el foro. Vamos de todas maneras a ver el día de hoy con la riqueza de los ponentes. Yo nada más, mi deber es presentar a la primera expositora, que es la diputada Loreta Alf. Ella es pues también una distinguida académica de la Facultad Iberoamericana, de la Universidad Iberoamericana y de la Libre de Derecho, pues es de amplia trayectoria en los campos de la investigación jurídica y demás, y ha sido una revelación, también hay que decirlo, en el Parlamento, con su nivel de constancia y trabajo parlamentario que está haciendo. Posteriormente a ella le toca conducir la mesa con los demás ponentes que ya nos acompañan. Yo por respeto a ella la vamos a dejar exponer y luego que ya conduzca y presente a los compañeros que están ya aquí arriba de la mesa. La dejamos. Muchas gracias. Bueno, pues buen día, mi agradecimiento por su presencia e interés en esta materia de vital importancia para nuestro país. Entonces me ha invitado, y que agradezco la invitación del diputado Manuel Huerta, a comentar esta mañana el tema del control constitucional en materia electoral. Si me lo permiten, me gustaría ordenar mi exposición en dos partes. En la primera realizaré una breve revisión de los antecedentes en la materia, y en la segunda plantearé algunas perspectivas que nos permitan reflexionar en torno a las posibilidades de regulación y mejora en torno a los medios de control constitucional en nuestro país. La primera pregunta que viene a mi mente cuando se estudia el control constitucional en materia electoral es: ¿por qué recibe un tratamiento diferente al resto de las materias que son revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema electoral? Otras preguntas similares también pueden formularse al respecto, como ¿por qué el juicio de amparo es improcedente en materia electoral? ¿Por qué los mexicanos tuvimos que crear todo un aparato judicial paralelo al del Poder Judicial para que conociera solamente de los asuntos electorales? La respuesta tiene que atender claramente a razones de índole histórica.
En el siglo XIX el control jurisdiccional de los procesos electivos fue muy fuerte y se buscó atemperar. La tesis de incompetencia de origen del siglo XIX debió su nombre al vicio atribuido al nombre de un funcionario público. En los casos de varios estados de la República, la Suprema Corte había resuelto que los tribunales federales tenían competencia para juzgar la legitimidad de las autoridades locales vía amparo. Al otorgar el amparo, la Corte declaraba a ciertas autoridades incompetentes ni legítimas. En el amparo de Morelos de abril de 1874 se creó un conflicto grave entre los poderes de la Unión y los poderes del Estado, dado que la Suprema Corte consideró aplicable la tesis de la incompetencia de origen en contra del gobernador del Estado. Para 18 de mayo de 1875 se expidió una ley para prohibir la justicia federal fallar en contra de las declaraciones de los colegios electorales. Con ello y con el triunfo de las posturas de Ignacio Vallarta como presidente de la Suprema Corte, frente a las del ministro José María Iglesias, se consolidó la tesis de improcedencia del juicio de amparo respecto a las violaciones de los derechos políticos. Al mismo tiempo, a pesar de que en la Constitución, tenemos la Constitución de 57 que sí habla de los derechos ahí se hablaba de los derechos del hombre y del ciudadano, y luego pasamos a la Constitución de 1917, ahora con los festejos de la Constitución del 17, en ni un derecho del hombre o del ciudadano o garantía individual en la Constitución del 17 se habla del derecho humano fundamental, que es el derecho al voto. Es decir, el Estado mexicano no consideraba como uno de los derechos fundamentales de la persona sus derechos políticos. Si bien ha sido creada una especie de amparo en materia electoral, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cabe destacar que hasta la actualidad la Sala Superior del Tribunal Electoral ha reiterado de este tipo de razonamiento que impide a las personas puedan cuestionar la legitimidad de las autoridades cuando impugnan uno de sus actos. Muchos se preguntan, cuando terminó precisamente el gobierno de Zedillo, ¿por qué se permitió, entre comillas, la alternancia? Que vimos que más que se permitió la alternancia, no a un gobierno democrático, sino la alternancia a un presidente que ya no pertenecía al Partido Revolucionario Institucional, pero siguen sin respetarse los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Por qué afirmo esto? Porque precisamente desde 1988, Porfirio Muñoz Ledo, al igual que Mena Bravo, presentaron reclamaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación de los derechos políticos del ciudadano, derechos políticos del mexicano. A raíz de esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ese entonces no éramos parte del estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso nuestro tránsito por las vías internacionales terminaba en la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos formula una serie de observaciones y recomendaciones al Estado mexicano, donde en materia específica electoral, donde el gobierno de México, el Estado mexicano, argumentaba que no se garantizaba el derecho al voto porque no era una garantía individual que estuviera contenida en los 29 primeros artículos de la Constitución y que por tanto no procedía el amparo, que solamente procedía el amparo
para proteger aquellos derechos que estuvieran contenidos en los 29 primeros artículos de nuestra Constitución Política. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respondió ante los reclamos precisamente tanto de Acción Nacional como de el Partido Revolucionario Democrático, en voz de Porfirio Muñoz Ledo, que no importaba cómo le designara el derecho al voto, los derechos políticos, el gobierno de México, porque decía, pues no es una garantía individual, por lo tanto no estoy obligado a darle protección y sobre todo, lo más importante, a garantizar un juicio rápido, efectivo y eficiente para garantizar esos derechos políticos. Y el comisionado, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana le respondió al gobierno de México: a mí no me importa cómo designes a los derechos políticos, que si es garantía individual, que si no es garantía individual. Lo cierto es que tú, Estado mexicano, ratificaste tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en ambos instrumentos se establecen los derechos políticos de las personas. O sea, no es que sea un asunto nada más de partidos políticos o nada más un asunto del Estado, sino de los ciudadanos, de las personas que tenemos derecho no solamente a votar, sino a precisamente buscar que la persona a la que elegimos ocupe el cargo para el cual fue electo. Y eso es lo que está establecido en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, pero de nada serviría, sería letra muerta, si no existen los remedios judiciales para que el ciudadano pueda reclamar su ejercicio efectivo del derecho al voto. Por eso la Convención Americana establece en el artículo 25 que el Estado deberá proporcionar, garantizar un recurso jurídico efectivo y eficiente. Por eso Zedillo, independientemente de que ayudaron las diversas manifestaciones y protestas de los partidos, pero en realidad el Estado mexicano se vio obligado por la comunidad internacional y en concreto por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para crear tanto los IFES, el IFE federal y luego los locales, como los tribunales para la protección de los derechos políticos electorales. No fue una graciosa concesión del gobierno federal, fue impuesto en razón de los tratados internacionales que había asignado México y que estaba obligado a cumplirlos. Las sanciones no son menores, pensarán algunos, bueno, esto del derecho internacional y los tratados internacionales en materia de derechos humanos no sirve para nada. Nada más quiero recordar que en el caso, bueno, en este continente, Cuba no es miembro de organismos internacionales en razón precisamente por carecer de un gobierno democrático y violación a estos derechos, entre otros. Y en Europa, el Consejo de Europa expulsó como miembros de lo que hoy es la Unión Europea una temporada por violación a los derechos políticos a España por todo el gobierno de Franco y en su momento también a Grecia durante el gobierno militar. Es indispensable para mantenerse dentro de la Unión Europea, son dos cláusulas de suma importancia: gobiernos democráticos y respeto a los derechos fundamentales. En ese estado de cosas, entonces, debemos, pero el tránsito todavía no nos garantiza precisamente que podamos ejercer los ciudadanos los derechos político-electorales y ejercer como es correctamente, que se nos reconozca que no solamente es el derecho de votar, sino también de asegurarnos que la persona a la que elegimos ocupa el cargo. Si bien ha sido creada una especie de amparo en materia electoral, como ya señalé, que es el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano,
Cabe destacar que hasta la actualidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha reiterado este tipo de razonamiento que impide a las personas puedan cuestionar la legitimidad de las autoridades cuando impugnan uno de sus actos. Fue precisamente la gran preponderancia que tuvo el Poder Judicial en el siglo XIX, lo que llevó a un intento de no politizar a la Suprema Corte, o tal vez a un intento de no otorgar demasiados poderes a dicha institución. Así pues, en el año de 1996, en el contexto de una importante reforma electoral, que precisamente se debió a la Comisión Interamericana, todas las recomendaciones y observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se creó el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, para tutelar los derechos de votar, ser votado, asociarse individual y libremente, para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Al respecto, en un primer momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró que los partidos políticos no podían ser considerados sujetos pasivos, es decir, demandados o autoridades responsables, limitando la procedencia del juicio de los derechos políticos y ciudadanos únicamente en contra de autoridades y tribunales electorales. Sin embargo, en 2003, el Tribunal Electoral cambió su criterio, lo que amplió la protección de dichos derechos. La reforma del 2007 recogió los criterios jurisprudenciales del Tribunal Electoral y permitió expresamente la procedencia del juicio de protección de los derechos político-electorales contra actos emitidos por los partidos políticos que violan dichos derechos de sus militantes, y estableció asimismo la obligación de agotar previamente las instancias de solución de conflictos previstas en las normas internas de los partidos políticos. Dejemos atrás los antecedentes y veamos ahora hacia el futuro. En poco tiempo debatiremos en el Congreso la reforma electoral en el nivel de las normas secundarias. Es fundamental en estas normas secundarias que existan líneas que guíen dicho debate. En particular, me gustaría plantear que uno de los principios que debería orientar la legislación secundaria en materia de medios de impugnación electoral debe ser el de ampliar hasta donde sea posible la procedencia del juicio de los derechos político-electorales. Esto es así porque de otra forma se dejarían sin control jurisdiccional y sin una vía legal a la que los ciudadanos, para reclamar diversos actos que resultan centrales dentro de los procesos electorales, deberían poder denunciar y reclamar. Particularmente debe incluirse en la reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación una reforma específica que señale que el juicio por los derechos políticos, civiles, electorales es procedente para la impugnación de los cómputos, resultados electorales, así como constancias de mayoría y de validez. Esta necesidad puede justificarse desde la jurisprudencia que los tribunales internacionales con competencia sobre México han emitido. Después ya reconoció México la competencia o el estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar, subrayar, que el primer caso, la sentencia que se dictó de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano, porque el responsable es el Estado mexicano, fue en materia electoral, y fue el caso Castañeda Guzmán contra el Estado mexicano. Las candidaturas independientes tienen su origen en eso, en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su servidora ha presentado otras reclamaciones que yo creo que también tengo que confesar que los procedimientos a nivel internacional no son lo ágiles y rápidos que uno quisiera, uno después del 2006 y el otro obviamente después del 2012, precisamente porque no se respetó los derechos civiles político-electorales del ciudadano, es decir, no se le permitió el acceso
a los medios de impugnación bajo el argumento de que carece de interés legal. Entonces, ¿qué argumento más absurdo y carente de razón y de sentido mínimo de prudencia? Porque si hay alguna forma, los derechos políticos electorales viene a ser, no es un derecho, no son derechos que sean de segunda generación, o como les llaman algunos, o de tercera generación. Se ubican de la tercera generación el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente. No, son indispensables, porque de otra manera vamos a carecer de gobiernos legítimos y que además gocen los estados en un futuro de la gobernabilidad suficiente. Y van a carecer de esa gobernabilidad, y muestras de ello hay múltiples, después de la elección del 2006 y después de la elección del 2012. En 2006, por la carencia del recuento de votos, ¿cómo se puede, con una diferencia tan mínima, gozar de legitimidad sin haber garantizado el recuento de todos los votos? Estados Unidos de Norteamérica, que no es parte de estos tratados internacionales, sí realizó el cómputo de todos los votos del estado de Los Ángeles y luego emitió una resolución la Suprema Corte de Justicia. En cambio aquí poco valió los reclamos para que se contaran los votos, porque el ciudadano mexicano no vale nada para el gobierno ni para el Estado mexicano en relación a un derecho de tal importancia como son los derechos civiles, políticos, electorales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido reiteradamente que el derecho al recurso sencillo, rápido, ante los tribunales competentes que amparen contratos que violen los derechos fundamentales, constituye un pilar básico de la Convención Americana y del propio Estado de Derecho. De acuerdo con dicho tribunal, para que un recurso pueda entenderse efectivo, subrayo efectivo, debe ser idóneo normativamente hablando y empíricamente no debe ser ilusorio o demasiado gravoso. En cuanto a la efectividad normativa, Christian Curtis sostiene, nos situamos en el plano del diseño normativo del recurso. Debe ofrecer la posibilidad de plantear como objetivo la violación de un derecho humano y, como vimos, de otros derechos fundamentales, y de obtener remedios adecuados frente a estas violaciones. En el caso de los cómputos y resultados electorales, los ciudadanos carecen de un recurso rápido y sencillo para defender la efectividad de su sufragio o para intervenir y aportar pruebas dentro del proceso que califica la validez de las elecciones. Esto es así debido a que el Tribunal Electoral ha insistido en una interpretación restrictiva y desecha de plano, sin entrar al fondo del asunto, los recursos que promueven los ciudadanos para impugnar las elecciones, como el sub-JDC 1789 del 2012. Con ello se decide no reconocerles capacidad jurídica a los individuos para impugnar el resultado de las elecciones. Concretamente decidió negarles la legitimidad activa para alegar ante un tribunal que no se cumplieron los principios rectores en materia electoral en las elecciones presidenciales. O sea, al actual gobierno no nos reconoce un derecho de tal capital importancia como son los derechos electorales. Para el Tribunal Electoral, únicamente los partidos políticos o las coaliciones, no subrayo, no los ciudadanos, tienen interés en la calificación de la elección presidencial. Expresamente se resolvió dicho juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, diciendo lo siguiente: los actores no encuadran en ninguno de los supuestos y por tanto no están legitimados para promover un juicio de inconformidad a fin de impugnar los resultados del cómputo distrital de la elección presidencial. Ahora bien, está muy bien reflejado en este párrafo, ¿no? ¿Quiénes son los que elegimos a los representantes? ¿A qué intereses deben responder las autoridades? Al pueblo. Pero no nos reconocen nuestros derechos de impugnar. Sí. Ahora bien, en la especie, los actores promueven el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Sin embargo,
este resulta improcedente porque no es la vía idónea para satisfacer su pretensión. Es por ello que al ser improcedente el medio de impugnación promovido por los enjuiciantes y al resultar innecesario el reencauzamiento, puesto como se explicó antes, no están nuevamente legitimados para promoverlo, lo razonable es desechar de plano la demanda. Con esta interpretación discutible, muy discutible, el Tribunal Electoral negó el derecho de acceso a la justicia, no resolvió el fondo de las pretensiones de los actores, sino que se limitó a decir que no existe vía jurisdiccional para que los ciudadanos impugnen las elecciones. Con un tribunal verdaderamente garantista, como insiste en autodenominarse el Tribunal Electoral, se habría podido considerar que el artículo 80, párrafo primero, inciso F, otorga suficiente cobertura para entender que el derecho al sufragio activo legitima a los ciudadanos para impugnar los resultados de las elecciones, pues los conteos distritales, un acto o resolución de la autoridad, podrían hacer nugatorio el derecho de participación política y de sufragio efectivo en elecciones libres y auténticas, con lo que podría ser violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales. En cambio, con la interpretación restrictiva de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se le cerró la puerta a los ciudadanos, puerta a la justicia nacional. En la misma sesión del 25 de julio del 2012, la Sala Superior resolvió otro expediente, con los mismos argumentos, aunque en esta ocasión se trataba de un juicio de inconformidad. Ahí también negó el derecho de los ciudadanos de impugnar los resultados de la elección, ofrecer pruebas, etcétera. La sentencia que recayó en el expediente SUPJIN 357 del 2012 confirma que en México los ciudadanos carecen del derecho de exigir jurisdiccionalmente que las elecciones se celebren cumpliendo estrictamente con los principios constitucionales y que se anulen en caso concreto. Para corregir este tipo de resoluciones que niegan el acceso a la justicia, debe ampliarse expresamente la procedencia del juicio de los derechos político-electorales, para que sea el Poder Legislativo quien se ocupe de garantizar efectivamente los derechos humanos de la ciudadanía. No me resta sino agradecer la invitación que me fue formulada por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo y del Movimiento Ciudadano, y muy particularmente la del diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Muchas gracias. Bueno, pues está el espíritu, decía yo de anoche, de la importancia del foro como portador de ideas para que, a pesar del escepticismo